Todo comenzó con un solo estuche de terciopelo transportado a través de una entrada lateral del Palacio de Buckingham, custodiado con más cuidado que las propias joyas de la corona. Para cuando llegó al comedor de Estado, los altos asistentes ya se habían puesto pálidos, porque la reliquia familiar que contenía aquel estuche no pertenecía a la reina Camila, ¿no? Pertenecía al legado privado de la difunta reina y, según fuentes internas del palacio, la reacción del príncipe William encendería una de las confrontaciones reales más explosivas de los últimos años. Antes de profundizar en lo que esto significa realmente para la familia real, asegúrate de suscribirte para no perderte ninguna actualización. Para finales de la tarde, el Palacio de Buckingham ya se había transformado en el escenario cuidadosamente controlado de la diplomacia real. Dignatarios extranjeros llegaban a través de las pulidas puertas. Convoyes diplomáticos se alineaban en las carreteras del palacio y los altos cortesanos se movían por los pasillos con el tipo de precisión rígida que normalmente se reserva para momentos de importancia constitucional. Oficialmente, se suponía que sería otra cena de estado impecable, otra exhibición cuidadosamente coreografiada de estabilidad real durante un periodo ya ensombrecido por crecientes preocupaciones sobre la salud del rey Carlos III. Pero según fuentes internas familiarizadas con las operaciones del palacio, la tensión había comenzado a acumularse mucho antes de que el primer invitado entrara en el salón del banquete. Algo había cambiado a puertas cerradas esa mañana, algo lo suficientemente poderoso como para sacudir incluso a los miembros veteranos de la Casa Real. Los informes sugieren que los primeros signos de problemas surgieron dentro de los vestidores reales, donde los coordinadores principales de vestuario fueron sometidos repentinamente a una presión extraordinaria. Las instrucciones, según se informa, cambiaron múltiples veces en una sola hora. El personal de joyería fue supuestamente convocado a consultas privadas, normalmente reservadas para coronaciones, funerales o asuntos relacionados con la propia colección de la corona. Al principio, muchos asumieron que se trataba simplemente de otro ajuste de última hora común durante los grandes eventos reales. Pero los susurros se extendieron rápidamente entre el personal del palacio de que la reina Camila había solicitado acceso a una de las piezas de reliquia más protegidas de la reina Isabel II. Un objeto que algunos insiders creían que tenía una importancia simbólica que iba mucho más allá de su apariencia o de la ceremonia. Diferentes interpretaciones de la situación describen una confusión inmediata entre el personal de joyería real, con algunos supuestamente cuestionando si se había concedido siquiera la aprobación formal. Otros permanecieron en silencio por completo, sin querer involucrarse en lo que ya parecía un territorio peligroso. Lo que hizo que la atmósfera fuera aún más inquietante fue el momento. El príncipe William, según se informa, había pasado parte de la tarde encerrado en discusiones privadas con altos asistentes y asesores de confianza. Conversaciones que, según fuentes internas del palacio, fueron inusualmente tensas. Aquellos familiarizados con el círculo íntimo del futuro rey insisten en que se había vuelto cada vez más protector del legado de la reina Isabel II desde su fallecimiento, particularmente respecto a los símbolos relacionados con la continuidad, la sucesión y la imagen futura de la monarquía misma. Varias interpretaciones de la dinámica del palacio sugieren que William ya se había sentido incómodo con ciertos cambios que ocurrían entre bastidores, mientras el rey Carlos se debilitaba bajo la presión de la enfermedad y el escrutinio público. Pero según las fuentes internas, esta situación cruzó a algo mucho más personal. Porque dentro de la tradición real, las reliquias familiares nunca son solo reliquias, son señales, declaraciones, declaraciones silenciosas de poder. Catherine, según se informa, percibió la ansiedad de inmediato.
Varios miembros del personal del palacio susurraron más tarde que la princesa de Gales parecía inusualmente callada durante los preparativos del principio de la noche. Observando cuidadosamente el estado de ánimo entre los altos cortesanos, mientras los susurros viajaban más rápido por los pasillos del Palacio de Buckingham de lo que nunca podrían hacerlo las instrucciones oficiales, los invitados que llegaban a la cena supuestamente notaron también la extraña atmósfera. A pesar de las sonrisas pulidas y los saludos ceremoniales, había, según se informa, un frío inconfundible flotando sobre la velada. Las conversaciones se sentían forzadas. Los altos asistentes evitaban el contacto visual. Incluso los corresponsales reales experimentados que cubrían el evento admitirían más tarde que algo se sentía profundamente mal mucho antes de que el banquete comenzara formalmente. Luego llegó el momento que, según las fuentes internas del palacio, lo cambió todo. Minutos antes de entrar al comedor de Estado, el príncipe William supuestamente vio a la reina Camila luciendo la reliquia en público por primera vez. Los testigos describen que su expresión cambió casi al instante de una compostura contenida a una furia visible. Una fuente interna supuestamente se afirmó que el futuro rey se quedó completamente congelado durante varios segundos, mirando no a la joya en sí, sino a lo que representaba. Porque según susurros de larga data dentro de los círculos reales, esa reliquia en particular siempre había tenido un peso emocional ligado directamente a los deseos privados de la reina Isabel II para el futuro de la monarquía. Y de repente, en un momento devastador, años de tensiones enterradas parecieron aflorar todas a la vez bajo las arañas de luces del Palacio de Buckingham, donde incluso el silencio mismo comenzó a sentirse peligroso. Pero lo que más impactó a las fuentes internas del palacio no fue la reliquia en sí, fue el significado devastador oculto detrás de la decisión de Camila de lucirla. Mucho antes de que las arañas se encendieran para aquella cena de estado, la reliquia ya se había convertido en algo mucho mayor que una joya. Dentro de los círculos reales, se trataba casi como un pacto sagrado dejado por la propia reina Isabel II, y según susurros de antiguos miembros del personal del palacio, existían entendimientos silenciosos sobre quién debería y quién nunca debería volver a lucirla. Durante décadas, la reliquia existió en un espacio extraño dentro de la monarquía. Oficialmente, era simplemente otra posesión real invaluable conectada al histórico reinado de la difunta reina. Pero detrás de los muros del palacio, las fuentes internas supuestamente la veían de manera muy diferente. Los informes sugieren que la reina Isabel II nunca trató ciertas joyas como adornos destinados a rotar casualmente entre los altos miembros de la realeza. Para ella representaban continuidad, estabilidad. Antiguos cortesanos han afirmado en voz baja que la difunta reina entendía el simbolismo mejor que casi nadie en la historia real moderna, especialmente durante periodos en los que la propia institución se sentía vulnerable. Y según varias interpretaciones de historiadores del palacio, esta reliquia en particular quedó profundamente ligada al futuro de la monarquía mucho antes de que el público notara su significado. Aquellos familiarizados con las tradiciones del Palacio de Buckingham insisten en que la difunta reina creía que algunas piezas llevaban un peso emocional conectado directamente a la sucesión misma, no por su valor financiero, sino por lo que comunicaban silenciosamente al público y a la institución a puertas cerradas. Los historiadores reales han descrito supuestamente la reliquia como institucional más que personal. Una frase que tenía un enorme significado dentro de los círculos reales, porque dentro de la casa de Windsor, la línea entre las posesiones familiares privadas y los símbolos de la corona siempre ha sido peligrosamente delgada. Lo que parece sentimental para los de fuera, a menudo funciona casi como un teatro constitucional dentro de la vida palaciega. Cada aparición, cada gesto, cada elección envía un mensaje. Y según las fuentes internas,
La reina Isabel II entendía exactamente qué símbolos importaban más. Los susurros sobre el futuro rol de la princesa Catherine solo intensificaron la importancia de la reliquia con el tiempo. Diferentes interpretaciones de antiguos miembros del personal sugieren que la difunta reina admiraba en privado la contención, disciplina y comprensión del protocolo real de Catherine durante algunos de los años más inestables de la monarquía. Las fuentes internas del palacio supuestamente creían que ciertas reliquias siempre estuvieron destinadas a reforzar la continuidad entre generaciones en lugar de recompensar el estatus en el momento presente. Aunque nada se confirmó nunca públicamente, los informes sugieren que se habían formado suposiciones silenciosas entre los altos asistentes sobre quién eventualmente heredaría la responsabilidad simbólica adjunta a la pieza. Y dentro de los pasillos del palacio, donde la tradición tiene una importancia casi sagrada, las suposiciones a menudo se vuelven tan poderosas como los decretos oficiales. El príncipe William, según se informa, se volvió ferozmente protector de ese legado tras la muerte de la reina Isabel II. Aquellos cercanos a las operaciones del palacio afirman que se veía a sí mismo no solo como el futuro rey, sino cada vez más como el guardián de la visión institucional de su abuela para la monarquía. Con el tiempo, las fuentes internas indican que las tensiones ya habían comenzado a acumularse entre William y Camilla a medida que su influencia dentro de la vida palaciega parecía crecer durante el reinado del rey Carlos III. Aunque las apariciones públicas proyectaban unidad, varios comentaristas reales notaron en privado señales de tensión bajo la superficie. El futuro rey supuestamente se preocupaba por preservar lo que creía que la difunta reina había pasado 70 años construyendo cuidadosamente, mientras que otros dentro del palacio temían que las líneas entre tradición y autoridad personal comenzaran a difuminarse. Las referencias a la vieja guardia, según se informa, surgieron con más frecuencia durante las discusiones privadas entre altos cortesanos, figuras veteranas del palacio que habían servido a la reina Isabel II durante décadas. Supuestamente se sentían cada vez más inquietas por los sutiles cambios que ocurrían entre bastidores. Algunos insiders creían que había un malestar creciente sobre cómo ciertos símbolos reales estaban siendo reposicionados dentro de la institución. Otros temían que la ambición personal comenzara a eclipsar la cuidadosa jerarquía que la reina Isabel había impuesto a lo largo de su reinado. A lo largo de todo esto, Catherine, según se informa, fomentaba la contención, consciente de que incluso la más pequeña fractura visible dentro de la familia real podría convertirse en un desastre público capaz de dañar la monarquía misma. Pero bajo las calmadas apariencias públicas, la presión continuaba acumulándose en silencio y sin descanso. Porque para el príncipe William, esto nunca fue simplemente sobre una joya heredada del pasado. Según aquellos familiarizados con la situación, se había convertido en algo mucho más peligroso, una prueba de límites, autoridad y respeto por el legado que su abuela dejó atrás. Y a medida que los susurros se extendían más profundamente por los pasillos del Palacio de Buckingham, una escalofriante realidad se volvió imposible de ignorar. Este conflicto ya no se quedaba contenido a puertas cerradas. Sin embargo, detrás de los muros del palacio, la discusión ya no era sobre joyería. Se había convertido en una batalla sobre quién representaba realmente el futuro de la corona. Horas antes de que se brindara el primer brindis, los informes sugieren que estalló una confrontación privada dentro del Palacio de Buckingham, tan tensa que se ordenó al personal salir por completo del pasillo. Lo que comenzó como un silencioso desacuerdo sobre el protocolo real rápidamente se convirtió en algo mucho más profundo, un choque explosivo entre la monarquía antigua y la monarquía que aún esperaba ascender. A medida que los susurros sobre las reliquias se extendían por el palacio esa misma tarde, la atmósfera detrás de puertas cerradas, según se informa, se volvió cada vez más volátil.
Lo que había comenzado como una nerviosa incertidumbre entre el personal de joyería y altos asistentes pronto evolucionó en pánico total una vez que el príncipe William supuestamente exigió respuestas sobre quién había autorizado el acceso de la reina Camila a la preciada pieza de la difunta reina. Según fuentes internas familiarizadas con la situación, el futuro rey entró en la discusión ya profundamente perturbado después de escuchar explicaciones contradictorias de funcionarios del palacio durante toda la tarde. Diferentes interpretaciones del enfrentamiento describen a William como inusualmente directo, presionando al personal administrativo senior por una aclaración inmediata mientras la frustración dentro de la sala aumentaba minuto a minuto. Para los presentes, según se informa, se volvió muy claro muy rápidamente que esto ya no era un malentendido que pudiera suavizarse silenciosamente mediante la diplomacia real. La confusión dentro de los equipos administrativos del Palacio de Buckingham supuestamente empeoró aún más la situación. Algunos asistentes insistieron en que la solicitud había seguido los canales adecuados, mientras que otros admitieron en privado que no estaban seguros de quién había concedido la aprobación final. Varios insiders susurraron más tarde que los documentos relacionados con la liberación de la reliquia parecían extrañamente poco claros, alimentando la especulación de que los propios funcionarios del palacio habían quedado atrapados entre centros de autoridad competidores dentro de la monarquía. Un antiguo cortesano supuestamente describió la atmósfera como una parálisis institucional donde nadie quería desafiar abiertamente a la reina consorte. Pero nadie se sentía lo suficientemente seguro como para defender la decisión tampoco. A medida que aumentaba la presión, las conversaciones, según se informa, se volvieron cada vez más fragmentadas, con altos asistentes moviéndose rápidamente entre oficinas tratando de contener una crisis que ya se les escapaba de control. Camila, según varias interpretaciones del palacio, se mantuvo firme durante toda la creciente disputa. Las fuentes sugieren que insistió en que la decisión ya había sido aclarada internamente y veía el asunto como resuelto mucho antes de que surgieran las objeciones de William. Pero las fuentes internas afirman que el futuro rey vio algo completamente diferente desarrollándose ante él. Para William, esto supuestamente no se trataba de preferencia personal o estilo ceremonial. Se trataba de límites, legado y lo que, según se informa, creía que era un entendimiento tácito dejado por la propia reina Isabel II. Varias figuras del palacio susurraron más tarde que William veía la reliquia como emocionalmente ligada a la continuidad futura de la monarquía a través de Catherine, haciendo que la decisión de Camilla se sintiera no solo controvertida, sino profundamente simbólica. En la vida real, el simbolismo puede volverse más peligroso que un conflicto abierto, porque perdura mucho después de que las palabras desaparecen. En el centro de la tormenta estaba el rey Carlos III, supuestamente exhausto tanto física como emocionalmente a medida que las tensiones se intensificaban a su alrededor. Las fuentes internas del palacio describieron al rey como visiblemente drenado durante las discusiones privadas, atrapado entre la lealtad a su esposa y la creciente furia de su heredero. Aquellos familiarizados con la dinámica del palacio afirmaron que Carlos intentó repetidamente desescalar el enfrentamiento antes de que se convirtiera en algo irreversible. Pero cada esfuerzo, según se informa, solo profundizó la división. Años de tensiones cuidadosamente enterradas parecieron aflorar todas a la vez dentro de aquellos pasillos del palacio. La monarquía antigua representada por Carlos y Camila de repente pareció chocar de frente con la monarquía futura que William creía que tenía el deber de proteger. A lo largo del caos, Catherine, según se informa, trabajó en silencio detrás de puertas cerradas para calmar la situación antes de que alcanzara un desastre público. Varios insiders sugirieron más tarde que instó repetidamente a la contención,
Consciente de que incluso la más ligera fractura visible durante un evento diplomático internacional podría desencadenar titulares globales capaces de humillar a toda la institución. Pero según susurros del personal del palacio, las emociones dentro del palacio ya habían cruzado a un territorio peligroso. Menciones a los deseos de la reina Isabel II supuestamente surgieron durante el propio enfrentamiento, transformando instantáneamente la discusión en algo mucho más personal y cargado emocionalmente. Para William, las fuentes internas afirman que invocar el legado de su abuela lo cambió todo. Mientras tanto, los oficiales de protección real supuestamente notaron un movimiento inusual entre las oficinas del palacio mientras los asistentes corrían urgentemente por pasillos restringidos, intentando manejar la crisis que se intensificaba. Sin embargo, más allá de esos muros diplomáticos, dignatarios y distinguidos invitados permanecieron casi completamente ajenos al colapso interno que se desarrollaba a solo pasos del comedor de Estado. Públicamente, la monarquía todavía parecía pulida y compuesta. En privado, sin embargo, la propia institución parecía peligrosamente cerca de fracturarse bajo el peso del legado, el resentimiento y las luchas de poder no expresadas, tensión que se había estado acumulando en silencio durante meses. Y a medida que el reloj del palacio se acercaba al inicio oficial del banquete, las fuentes internas temían que lo peor aún estaba por venir. Pero el verdadero punto de quiebre llegó solo minutos después, cuando las puertas del banquete finalmente se abrieron. La música ya había comenzado. Los dignatarios extranjeros estaban sentados bajo las arañas del palacio. Las cámaras esperaban la imagen real perfecta. Entonces, de repente, según múltiples interpretaciones de fuentes internas del palacio, el príncipe William se detuvo en seco. Se dio la vuelta alejándose del comedor de Estado y se marchó, dejando a los asistentes atónitos corriendo detrás de él. El momento, según se informa, se desarrolló tan rápido que varios invitados apenas entendieron lo que habían presenciado. Un segundo. El futuro rey se dirigía hacia el salón del banquete junto a altos miembros de la Casa Real, manteniendo la misma compostura cuidadosamente controlada que se esperaba durante cada gran compromiso diplomático. Al siguiente, según fuentes internas del palacio. Todo cambió. Fuentes familiarizadas con la velada afirman que la atención se centró instantáneamente en la reliquia, que descansaba prominentemente sobre la reina Camila mientras se preparaba para entrar al comedor de Estado. Los testigos susurraron más tarde que toda su expresión se endureció en segundos, como si meses de frustración privada hubieran aflorado de repente frente a la institución que había pasado toda su vida preparándose para heredar. Diferentes interpretaciones de quienes estaban dentro del Palacio de Buckingham describen un momento de completa quietud antes de que la crisis explotara en movimiento. Varios insiders supuestamente afirmaron que William se congeló por completo después de ver la reliquia exhibida públicamente, incapaz de ocultar la conmoción y la furia que se acumulaban bajo la superficie. Para los asistentes del palacio que ya estaban al tanto del enfrentamiento anterior a puertas cerradas, la escena fue devastadora, porque hasta ese momento exacto, muchos todavía creían que surgiría un compromiso silencioso antes de que el banquete comenzara oficialmente. En cambio, según susurros de Personal Senior, Camila supuestamente se negó a repetidas sugerencias de quitarse la pieza a pesar de la creciente ansiedad que se extendía por los pasillos del palacio, ya sea impulsada por confianza, desafío o determinación de no parecer públicamente debilitada. Las fuentes internas permanecen divididas, pero lo que nadie discute es el efecto que su decisión supuestamente tuvo en William en el instante en que la vio. Los invitados sentados dentro del salón del banquete supuestamente percibieron la tensión de inmediato, incluso si no entendían completamente su causa. Las conversaciones se suavizaron. Los altos miembros de la realeza parecían distraídos.
Varios diplomáticos describieron más tarde una atmósfera que se sentía extrañamente fría bajo la ceremonia pulida de la velada. Aquellos familiarizados con el protocolo real notaron señales sutiles de que algo estaba profundamente mal mucho antes de que comenzaran los anuncios oficiales. Según fuentes internas del palacio, los asistentes estacionados cerca de la entrada se apresuraron repentinamente hacia adelante en el momento en que William se alejó del comedor de Estado, intentando desesperadamente interceptarlo antes de que las cámaras o la prensa extranjera notaran la crisis en desarrollo. La monarquía, después de todo, sobrevive gracias a las apariencias. Y la imagen del heredero al trono, alejándose de una cena de Estado momentos antes de entrar junto al rey y la reina consorte, amenazaba con encender titulares globales en minutos. A medida que el pánico se extendía entre bastidores, el rey Carlos III, según se informa, se encontró atrapado en una posición imposible. Fuentes cercanas a las operaciones del palacio describieron al monarca como emocionalmente abrumado, desgarrado entre su lealtad a Camila y la creciente furia que emanaba de su hijo. Varios insiders susurraron más tarde que Carlos parecía físicamente exhausto durante toda la ordalía, como si la tensión de mantener la unidad familiar mientras luchaba contra la inestabilidad institucional finalmente se hubiera vuelto insoportable. Pero según los presentes, ninguna intervención pudo ya calmar la situación. El enfrentamiento ya había cruzado a algo simbólico, emocional y profundamente personal. Esto ya no era un desacuerdo sobre protocolo. Se había convertido en un choque entre visiones competidoras de lo que la monarquía debería convertirse después de Carlos. A lo largo de todo esto, Catherine, según se informa, se mantuvo notablemente compuesta en público, a pesar de que las fuentes internas afirmaban en voz baja que estaba devastada por lo que se desarrollaba a su alrededor. El personal del palacio supuestamente la observó, intentando preservar la calma, mientras el caos se extendía detrás de puertas cerradas. Consciente de que una grieta visible durante un evento diplomático internacional podría humillar a la institución ante el mundo, sin embargo, incluso sus esfuerzos no pudieron contener completamente la atmósfera que crecía dentro del Palacio de Buckingham esa noche. Los miembros del personal describieron más tarde las condiciones entre bastidores como catastróficas, con altos asistentes moviéndose frenéticamente entre pasillos, equipos de comunicación luchando por manejar la óptica y oficiales de protección real intentando proteger a los invitados de presenciar la creciente fractura en el corazón de la monarquía misma. Mientras tanto, los fotógrafos del palacio, según se informa, fueron redirigidos repetidamente durante toda la velada para evitar capturar momentos que pudieran exponer la tensión entre altos miembros de la realeza. Los periodistas que cubrían la cena supuestamente notaron un movimiento inusual entre el personal del palacio casi de inmediato, alimentando la especulación de que algo serio había ocurrido fuera de la vista pública. En cuestión de horas, los susurros ya habían comenzado a circular entre los corresponsales reales, muchos cuestionando en privado por qué la unidad cuidadosamente coreografiada de la velada de repente parecía tensa e incompleta. Sin embargo, a pesar del pánico que se desarrollaba detrás de puertas cerradas, la institución continuó proyectando calma hacia el mundo exterior con una disciplina casi aterradora. Sin embargo, el público solo vio sonrisas pulidas esa noche, mientras que dentro del Palacio de Buckingham, la propia monarquía parecía peligrosamente cerca de fracturarse. Para la medianoche, la maquinaria del palacio ya se había puesto en modo de supervivencia. Se hicieron llamadas, se silenciaron al personal. Las fotografías de los asientos fueron revisadas cuidadosamente y, según fuentes internas de los medios reales, comenzó en silencio un esfuerzo agresivo para borrar cualquier rastro visible de lo que había sucedido entre el príncipe William y la reina Camila esa noche. Dentro del Palacio de Buckingham,
La atmósfera, según se informa, se transformó casi de inmediato después de que los últimos invitados se marcharan. Lo que había comenzado como una celebración diplomática supuestamente terminó en una de las crisis internas más cargadas emocionalmente que la monarquía había enfrentado en años. Fuentes familiarizadas con las operaciones del palacio afirmaron que los equipos de comunicaciones se movieron con una velocidad extraordinaria, una vez que surgieron preocupaciones de que periodistas y funcionarios extranjeros hubieran notado una tensión visible entre altos miembros de la realeza durante la cena. Según varias interpretaciones de fuentes internas, se mantuvieron discusiones de emergencia hasta altas horas de la noche entre secretarios de prensa, asistentes privados y altos funcionarios de la casa, desesperados por evitar que la especulación se descontrolara. Porque en esa etapa, la institución ya no estaba simplemente protegiendo una velada que había salido mal. Estaba protegiendo la frágil ilusión de unidad en el centro de la propia corona. Los propios reporteros reales que cubrieron el evento, según se informa, recibieron informes inusualmente vagos en cuestión de horas después de que terminara la cena. Varios corresponsales insinuaron más tarde en privado que los representantes del palacio parecían muy cautelosos y poco dispuestos a responder, incluso preguntas rutinarias sobre la cronología de la velada. Las fuentes internas susurran que a ciertos periodistas se les desalentó sutilmente que se centraran demasiado en la ausencia del príncipe William durante partes del banquete, mientras que otros supuestamente notaron inconsistencias en las explicaciones proporcionadas por diferentes oficinas del palacio. Para los corresponsales reales veteranos, acostumbrados a leer entre líneas, la falta de claridad solo intensificó las sospechas. Porque dentro de la cultura palaciega, el silencio a menudo dice más de lo que nunca podrían hacerlo las declaraciones oficiales. Al mismo tiempo, los informes sugieren que los miembros del personal que trabajaban dentro del pasillo del banquete recibieron instrucciones explícitas de no discutir los movimientos de altos miembros de la realeza durante toda la velada. Algunos insiders describieron más tarde una repentina atmósfera de miedo entre los empleados de nivel inferior del palacio, muchos de los cuales supuestamente entendieron de inmediato que habían presenciado algo profundamente sensible. Diferentes interpretaciones afirman que se les recordó a los asistentes los protocolos de confidencialidad con una urgencia inusual, mientras que el personal de seguridad supuestamente endureció las restricciones sobre las comunicaciones internas. Un antiguo insider del palacio supuestamente describió la situación como modo de contención, donde todas las prioridades se centraron en prevenir más daños antes de que se formaran titulares internacionales alrededor de los susurros que ya circulaban detrás de puertas cerradas. Las preguntas sobre la velada solo se profundizaron cuando varias fotografías de la cena de Estado, según se informa, no aparecieron a través de los canales normales de distribución del palacio. Según fuentes internas de los medios reales, ciertas imágenes supuestamente fueron retrasadas, retenidas o reemplazadas silenciosamente después de que surgieran preocupaciones sobre la tensión visible capturada entre miembros de la familia real. Los fotógrafos del palacio, que supuestamente pasaron partes de la velada siendo redirigidos lejos de momentos sensibles, de repente se convirtieron en parte de un esfuerzo más amplio para preservar las apariencias. Sin embargo, a pesar de esos esfuerzos, la especulación comenzó a extenderse casi de inmediato en línea. Los usuarios de redes sociales notaron rápidamente la visibilidad reducida de William durante partes del evento, alimentando teorías de que algo serio había ocurrido detrás de los muros del palacio. A medida que los rumores se intensificaban, los comentaristas reales comenzaron lentamente a referirse a lo que algunos describieron como tensiones de sucesión cada vez más profundas dentro de la casa de Windsor. Aunque la cobertura mainstream permaneció cautelosa, las fuentes internas afirman que las conversaciones entre bastidores se volvieron mucho más directas.
Varios comentaristas supuestamente sugirieron que el incidente reflejaba una lucha más grande y cada vez más peligrosa por la influencia, el simbolismo y la autoridad dentro del futuro de la monarquía. Porque bajo la pulida imagen pública, las tensiones entre la casa del rey y la futura corte de William supuestamente se habían estado acumulando en silencio durante meses. Y ahora, según susurros del palacio, esas fracturas se estaban volviendo imposibles de ocultar por completo. El rey Carlos III, según se informa, quedó devastado por las consecuencias emocionales de la velada. Fuentes cercanas a la dinámica del palacio afirmaron que el monarca entendió de inmediato cuán serio se había vuelto la ruptura entre su heredero y su esposa. Durante años, Carlos supuestamente había trabajado incansablemente para mantener un frágil equilibrio dentro de la institución a pesar de las crecientes presiones personales, el escrutinio público y las preocupaciones de salud en curso. Pero ahora las fuentes internas susurran que la crisis de la cena de Estado expuso divisiones que ni siquiera él podía ya controlar. Mientras tanto, Catherine y William, según se informa, abandonaron el palacio antes de lo esperado, alimentando aún más la especulación entre los observadores reales que ya cuestionaban la atmósfera inusual que rodeaba el evento dentro del Palacio de Buckingham. Los susurros, según se informa, continuaron hasta las primeras horas de la mañana. Algunos insiders temían que el daño causado por el enfrentamiento no se desvanecería silenciosamente con el tiempo. Otros supuestamente creen que la velada marcó un cambio permanente en las relaciones familiares detrás de puertas cerradas, donde la confianza ya se había vuelto peligrosamente frágil. Porque una vez que se cruzan límites simbólicos dentro de la monarquía, rara vez se olvidan, y mientras los funcionarios del palacio trabajaban desesperadamente para restaurar el orden antes de que el mundo notara las grietas, muchos insiders temían en privado que algo irreversible ya había comenzado a desarrollarse bajo la superficie de la corona. Pero mientras los asistentes intentaban desesperadamente contener las consecuencias, las fuentes internas temían que algo aún más peligroso ya había sucedido: el colapso de la confianza dentro de la propia casa de Windsor. Para el rey Carlos III, la crisis nunca fue simplemente sobre una reliquia real. Según aquellos familiarizados con las tensiones del palacio, se convirtió en un devastador ajuste de cuentas personal, uno que lo obligó a confrontar la creciente división entre la mujer que eligió y el hijo destinado a heredarlo todo después de él. En los días posteriores a la cena de Estado, las fuentes internas afirman que el Palacio de Buckingham entró en uno de los periodos más emocionalmente frágiles del reinado de Carlos. Públicamente, la monarquía continuó su rutina cuidadosamente coreografiada de ceremonias, sonrisas y compromisos oficiales, pero detrás de los muros del palacio, el daño emocional causado por aquella única velada, según se informa, continuó extendiéndose por la institución como una onda de choque lenta. Según varias interpretaciones del palacio, Carlos se encontró bajo una presión extraordinaria desde todas las direcciones a la vez. Altos asesores supuestamente instaron a la estabilidad. Los equipos de comunicaciones exigieron unidad. Cortesanos leales a diferentes facciones reales se posicionaron silenciosamente detrás de visiones competidoras del futuro de la monarquía. Y en el centro de todo estaba el propio rey exhausto, acorralado emocionalmente y cada vez más consciente de que el conflicto que se desarrollaba a su alrededor podría remodelar permanentemente el equilibrio de poder dentro de la Casa de Windsor. Los informes sugieren que miembros de la llamada vieja guardia, dentro de los círculos del palacio, ya habían comenzado a posicionarse silenciosamente del lado del príncipe William. Estos no eran outsiders imprudentes ni comentaristas que buscaban atención, sino cortesanos veteranos que habían pasado décadas sirviendo a la reina Isabel II y supuestamente veían la continuidad como algo sagrado por encima de todo.
Varios insiders susurraron que muchos de ellos interpretaron la controversia de la cena de Estado no como un arrebato emocional aislado, sino como parte de una lucha mayor por la identidad futura de la monarquía después de Carlos. Para ellos, William representaba disciplina institucional, contención y la continuación del legado cuidadosamente protegido de la difunta reina. Y según observadores del palacio, esa percepción tenía un enorme peso detrás de puertas cerradas, donde la influencia a menudo se ejerce en silencio en lugar de públicamente. Camila, sin embargo, según se informa, se mantuvo determinada a no parecer debilitada ni públicamente humillada por la creciente reacción negativa. Fuentes cercanas a la dinámica del palacio afirman que entendió de inmediato que retroceder bajo presión solo intensificaría la especulación sobre la cena y reforzaría los susurros de que se habían cruzado límites dentro de la jerarquía real. Diferentes interpretaciones sugieren que creía que tenía todo el derecho a lucir la reliquia como reina consorte y veía la reacción de William como profundamente injusta. Sin embargo, las fuentes internas susurran que su negativa a distanciarse silenciosamente de la controversia solo profundizó las tensiones que ya se estaban descarrilando dentro del palacio. Porque para entonces el asunto había evolucionado mucho más allá de la joya misma. Se había vuelto simbólico de reclamos competidores sobre legitimidad, influencia y propiedad emocional de la memoria de la reina Isabel II. Al mismo tiempo, el príncipe William, según se informa, se volvió aún más enfocado en proteger lo que creía que era la visión institucional de su abuela para la monarquía. Las fuentes internas del palacio afirmaron que el futuro rey se veía cada vez más a sí mismo como el guardián de tradiciones que temía que comenzaran a erosionarse entre bastidores. Varios comentaristas sugirieron más tarde que la crisis de la cena de Estado endureció la determinación privada de William para establecer límites más claros alrededor del simbolismo real. La imaginería de sucesión y la preservación de la continuidad una vez que comience su propio reinado. Aquellos cercanos a la situación describen a un hombre ya no dispuesto a tolerar silenciosamente la ambigüedad cuando se trataba del legado dejado por la reina Isabel II. A lo largo del tumulto, Catherine, según se informa, se posicionó con extrema cautela, plenamente consciente de que una escalada pública podría dañar la monarquía mucho más allá de cualquier reparación. Las fuentes sugieren que trabajó constantemente entre bastidores para evitar que las fracturas emocionales se volvieran visibles para el mundo exterior, incluso mientras la presión se intensificaba alrededor de su esposo. Las fuentes internas del palacio afirman que Catherine entendía mejor que la mayoría que la percepción es a menudo la mayor vulnerabilidad de la monarquía. Un momento incontrolado, una división visible, un desacuerdo filtrado. Eso es todo lo que se necesita para que la confianza en la institución comience a desmoronarse públicamente. Y según susurros dentro de los círculos reales, ella temía exactamente eso. Los historiadores reales pronto comenzaron a comparar en privado las crecientes tensiones con conflictos de sucesión anteriores que una vez atormentaron a generaciones previas de la monarquía. Aunque nadie se refería abiertamente a un peligro constitucional, las fuentes internas reconocían silenciosamente que la confianza dentro de los círculos reales senior había sido gravemente dañada. Los diplomáticos que asistieron a la cena supuestamente fueron informados discretamente después para minimizar la especulación. Mientras los funcionarios del palacio continuaban trabajando agresivamente para proyectar calma, a pesar de todos los esfuerzos, las divisiones dentro de la familia real se volvían más difíciles de ocultar con cada día que pasaba. El silencio mismo había comenzado a llamar la atención porque dentro del Palacio de Buckingham, el verdadero peligro ya no era el argumento que ocurrió esa noche. Era lo que el argumento revelaba una monarquía dividida entre pasado y futuro, entre lealtad emocional y deber institucional. Entre un rey que intentaba desesperadamente mantener unida a su familia
y un heredero cada vez más determinado a proteger lo que cree que la corona debe convertirse después de él. Y mientras las fuentes internas del palacio continuaban susurrando sobre lo que realmente sucedió esa noche, una escalofriante pregunta permanecía sin respuesta. ¿Fue esto meramente una discusión familiar o el comienzo de una guerra real silenciosa? Cuanto más profundamente miraban las fuentes internas del palacio en la controversia, más inquietante se volvía el simbolismo. Porque según las tradiciones reales de larga data, las reliquias nunca son solo adornos, son señales, mensajes, advertencias. Y algunos dentro del Palacio de Buckingham supuestamente creían que la decisión de Camilla llevaba un significado que no podía ignorarse. Dentro de la monarquía, el simbolismo siempre ha operado como un segundo idioma, hablado solo por aquellos criados dentro de la propia institución. Los de fuera a menudo ven joyas, túnicas, títulos y ceremonias como tradiciones diseñadas para el espectáculo. Pero según historiadores reales, sirven a un propósito mucho más profundo detrás de los muros del palacio. Cada reliquia lleva memoria. Cada aparición comunica jerarquía y cada decisión que involucra simbolismo real puede redefinir silenciosamente el poder sin que se pronuncie una sola palabra en voz alta. Esa es la razón por la que, según fuentes internas familiarizadas con las consecuencias de la cena de Estado, la ansiedad en torno a la reliquia solo se intensificó una vez que el personal del palacio comenzó a discutir en privado qué podría haber representado ese momento para el príncipe William personalmente. Los informes sugieren que la joya en el centro de la controversia había estado asociada durante mucho tiempo no solo con el estatus, sino con la continuidad ligada a las tradiciones de las futuras reinas dentro de la Casa de Windsor. Varios comentaristas del palacio notaron en voz baja que la reina Isabel II siempre había manejado el simbolismo real con una precisión extraordinaria a lo largo de su reinado, entendiendo cómo incluso el mensaje visual más pequeño podía moldear la percepción pública durante años, según susurros de antiguos miembros del personal. Ciertas reliquias se reservaban cuidadosamente para momentos destinados a reforzar la estabilidad y la sucesión. Nunca se trataban de manera casual. Y aunque no existía supuestamente ninguna regla oficial que impidiera a Camila lucir la pieza, las fuentes internas afirman que muchos dentro de los círculos del palacio creían que había límites profundamente entendidos en torno a su significado emocional. Para el príncipe William, según aquellos familiarizados con las tensiones del palacio, el asunto supuestamente se sentía como una extralimitación simbólica más que un simple desacuerdo sobre protocolo. Diferentes interpretaciones sugieren que veía la reliquia como espiritualmente conectada a la monarquía que su abuela pasó décadas protegiendo y, por extensión, conectada al futuro rol de Catherine dentro de esa visión. Varios insiders susurraron más tarde que William interpretó la decisión no como una elección de moda aislada, sino como un sutil desafío a la continuidad institucional que cree que debe sobrevivir más allá del reinado de Carlos. Dentro de la vida real, la percepción importa casi tanto como la realidad constitucional. Y una vez que los símbolos se cargan emocionalmente, a menudo llevan consecuencias mucho más allá de su intención original. El propio personal del palacio, según se informa, se dividió profundamente sobre si se había violado algún protocolo real. Algunos insiders argumentaron que Camila tenía todo el derecho como reina consorte a lucir la reliquia en público, especialmente durante una gran ocasión diplomática donde se proyecta cuidadosamente la autoridad y el prestigio real al mundo. Otros insistieron en voz baja en que la controversia reflejaba un malestar mayor que se había estado acumulando dentro del palacio durante meses. Según varias interpretaciones, las verdaderas tensiones se centraban en si las tradiciones de larga data establecidas durante el reinado de la reina Isabel II comenzaban a difuminarse bajo el nuevo liderazgo.
Para los cortesanos veteranos, formados por décadas de jerarquía rígida y disciplina simbólica, esa incertidumbre, según se informa, se sentía profundamente inquietante. Al mismo tiempo, la posición de Catherine dentro de la monarquía parecía fortalecerse silenciosamente en contraste con el tumulto que rodeaba la cena. Los observadores del palacio notaron que mientras otros se consumían por la tensión, la especulación y las consecuencias emocionales, Catherine, según se informa, permaneció mesurada, contenida y enfocada en preservar la calma institucional. Varios insiders incluso sugirieron que la controversia reforzó por qué muchos dentro de los círculos del palacio siguen viéndola como central para la estabilidad futura de la monarquía. Sin involucrarse públicamente en el conflicto mismo, Catherine supuestamente emergió de la crisis como un símbolo de continuidad exactamente de la manera que la reina Isabel II una vez valoró más. Sin embargo, bajo la superficie, las fuentes internas susurraban que la cena de Estado expuso fracturas mucho más profundas de lo que el público inicialmente se dio cuenta. La controversia en torno a la reliquia se volvió casi secundaria en comparación con las divisiones emocionales que reveló dentro de la propia Casa Real Senior. Según fuentes del palacio, Carlos se encontró cada vez más aislado entre facciones competidoras leales a diferentes visiones del futuro de la monarquía. De un lado estaban aquellos determinados a proteger su reinado y la autoridad de Camila. Del otro, un apoyo creciente al enfoque institucional de William, centrado en el legado, la disciplina y la continuidad más allá del momento presente. Mientras tanto, la fascinación fuera del palacio solo continuaba creciendo a medida que los rumores se extendían internacionalmente a través de comentaristas reales, insiders de los medios y una especulación pública interminable. El misterio sobre lo que realmente sucedió esa velada parecía evolucionar hacia algo más grande que un simple desacuerdo familiar. La gente ya no discutía simplemente sobre una reliquia real, cuestionaban el equilibrio de poder dentro de la monarquía misma. Y según las fuentes internas, esto puede ser exactamente por lo que la institución parecía tan desesperada por contener la historia antes de que se descontrolara aún más. Pero la consecuencia final de aquella explosiva cena puede que no se vea inmediatamente, porque las guerras palaciegas rara vez se libran en público. En los días posteriores a la cena de Estado, el Palacio de Buckingham volvió a su coreografía habitual de sonrisas, ceremonias y apariciones cuidadosamente medidas. Pero según fuentes reales internas, bajo la superficie pulida, algo fundamental había cambiado para siempre. Porque una vez que un heredero se aleja de la futura reina ante los ojos del establishment, el silencio posterior se vuelve más fuerte que cualquier escándalo público. Para el mundo exterior, la monarquía parecía calmada de nuevo, casi de inmediato. Los compromisos reales continuaron. Las apariciones cuidadosamente escenificadas se reanudaron. Las declaraciones oficiales permanecieron controladas y disciplinadas, sin dar ninguna indicación de que una de las confrontaciones más explosivas emocionalmente de la historia reciente del palacio supuestamente se había desarrollado detrás de puertas cerradas solo días antes. Sin embargo, según aquellos familiarizados con la dinámica del Palacio de Buckingham, la atmósfera dentro de la propia institución se había vuelto casi irreconocible. Las conversaciones, según se informa, se volvieron más silenciosas. La confianza se volvió frágil. Y debajo de cada apariencia, cuidadosamente gestionada, persistía la incómoda conciencia de que algo irreversible podía haber sucedido entre el rey, su heredero y la mujer que estaba entre ellos. Las fuentes sugieren que los funcionarios del palacio trabajaron incansablemente para proyectar unidad mientras la especulación sobre la cena de Estado continuaba extendiéndose internacionalmente. Altos asistentes supuestamente monitorearon la cobertura mediática casi hora a hora,
mientras los equipos de comunicaciones se enfocaban intensamente en preservar la imagen de estabilidad institucional durante un periodo ya delicado para la monarquía. Pero a pesar de esos esfuerzos, los susurros dentro de los círculos reales solo se volvieron más fuertes. Varios comentaristas comenzaron a sugerir en privado que la controversia en torno a la reliquia había expuesto tensiones que se extendían mucho más allá de una sola velada. Porque lo que realmente inquietaba a las fuentes internas no era simplemente la reacción de William, era lo que su reacción parecía revelar sobre el futuro equilibrio de poder dentro de la Casa de Windsor. Los informes afirman que el príncipe William emergió de la crisis más determinado que nunca a proteger lo que ve como los fundamentos institucionales de la monarquía. Según aquellos cercanos a las operaciones del palacio, el futuro rey supuestamente se volvió cada vez más enfocado en preservar las tradiciones, el simbolismo y la jerarquía disciplinada asociada con el reinado de la reina Isabel II. Algunos insiders incluso sugirieron que la cena de Estado sirvió como un punto de inflexión emocional, fortaleciendo la creencia de William de que deben existir límites claros entre las relaciones personales y la supervivencia a largo plazo de la corona. Para él, susurran las fuentes internas, esto nunca fue sobre humillación pública o resentimiento familiar. Se trataba de salvaguardar la continuidad antes de que la ambigüedad debilitara la institución más allá de toda reparación. Camila, mientras tanto, según se informa, se negó a reconocer públicamente la controversia en absoluto. A pesar de la creciente especulación, las fuentes internas del palacio afirman que se mantuvo determinada a no validar los rumores abordándolos directamente. Diferentes interpretaciones sugieren que creía que el silencio era la única estrategia capaz de evitar que la situación escalara aún más, mientras que otros susurraban que veía cualquier retroceso como una señal inaceptable de debilidad dentro de una institución donde la percepción moldea la autoridad. Pero independientemente del motivo, su silencio solo profundizó la fascinación pública, porque dentro de la monarquía, lo que permanece sin decir a menudo se vuelve más poderoso que lo que se confirma abiertamente. En el centro de todo estaba el rey Carlos III, cada vez más visto por las fuentes internas como un hombre atrapado entre la lealtad y el legado. Fuentes familiarizadas con las tensiones del palacio afirmaron que la tensión emocional que rodeaba las consecuencias lo afectó profundamente, particularmente a medida que las divisiones dentro de los círculos reales senior se volvían más difíciles de contener en privado. Durante años, Carlos supuestamente intentó equilibrar su devoción a Camila con su responsabilidad de preservar la estabilidad para el futuro reinado de su hijo. Pero según varios observadores del palacio, la crisis de la cena de Estado expuso cuán frágil se había vuelto ese equilibrio. El rey ahora parecía atrapado entre dos realidades competidoras, la vida personal que luchó durante décadas por proteger, y el futuro institucional que William parecía cada vez más determinado a defender a cualquier costo. A lo largo del tumulto, Catherine emergió silenciosamente como una de las figuras más estabilizadoras de la monarquía. Las fuentes internas del palacio la describieron repetidamente como disciplinada, mesurada y emocionalmente controlada a pesar de la enorme presión que rodeaba a la familia. Varios comentaristas notaron más tarde cuán fuertemente contrastaba su contención con la tensión que se desarrollaba en otros lugares dentro de la institución. Sin hablar públicamente sobre la controversia, Catherine, según se informa, reforzó exactamente el tipo de continuidad que muchos tradicionalistas reales creen que la reina Isabel II valoraba más. Y según las fuentes internas, esa percepción solo fortaleció su importancia simbólica dentro del futuro de la monarquía. A medida que la especulación se intensificaba, los historiadores reales comenzaron a establecer comparaciones con momentos anteriores de fractura a lo largo de la historia real, cuando tensiones privadas entre herederos, consortes y monarcas
reconfiguraron silenciosamente la institución durante generaciones posteriores. Detrás de los muros del palacio, susurros sobre la firmeza antes que la familia. Según se informa, resurgieron entre altos asistentes que temían que las lealtades emocionales comenzaran a chocar peligrosamente con la responsabilidad constitucional. Porque dentro de la monarquía, la supervivencia siempre ha dependido de un principio brutal. La institución debe perdurar incluso cuando las relaciones personales no lo hagan. Y quizás eso es lo que hizo que el silencio después de la cena de Estado se sintiera tan inquietante para aquellos dentro del Palacio de Buckingham. Las sonrisas continuaron, las ceremonias continuaron. Pero según las fuentes internas, la confianza dentro de la Casa de Windsor había cambiado fundamentalmente. La monarquía ya no estaba simplemente navegando el escrutinio público o la presión mediática. Estaba confrontando una lucha más profunda por la identidad, la autoridad y la forma futura de la corona misma, porque dentro de la Casa de Windsor, las batallas más devastadoras nunca se anuncian al mundo. Se desarrollan detrás de las puertas del palacio en silencio, donde el legado importa más que el amor, y donde incluso una sola reliquia real puede encender una guerra por el futuro de la corona. Gracias por ver. Por favor, no olvides dar like y suscribirte, y nos vemos en el próximo. En el próximo. En el próximo. En el próximo. En el próximo.